Gael y la caída de la aguja de cristal. Gael vivía en el corazón de Neo-Edén, una metrópolis de cromo y cristal donde cada pensamiento estaba codificado y cada deseo predecible. Como arquitecto de sistemas, Gael se enorgullecía de la perfección de su mundo. Él creía que la seguridad residía en las estructuras inamovibles y en las torres de datos que rascaban el cielo sintético. Para él, el orden era la única verdad, y su propia identidad estaba construida sobre los cimientos de su éxito profesional y su control absoluto sobre su entorno. Una noche, mientras Gael ajustaba los algoritmos de estabilidad de la ciudad, una mujer llamada Cassia se infiltró en su terminal. Ella no vestía los uniformes impecables de Neo-Edén, sino ropas hechas de fibras orgánicas y parches de metal oxidado. «Tu torre es una prisión de espejos, Gael», le advirtió ella con una mirada cargada de una compasión que él no comprendía. «Crees que el cristal te protege, pero solo te impide ver que el suelo bajo tus pies ya se está agrietando. La verdad no se construye, se descubre entre las ruinas». Antes de que Gael pudiera expulsarla, los monitores parpadearon con una interferencia estática violenta. En las pantallas no apareció un error de código, sino la figura imponente de Talos, un ser que parecía hecho de relámpagos y obsidiana. Talos no era un virus, sino la manifestación del Arcano 16, la torre. Su presencia vibraba con una frecuencia que hacía temblar las paredes de grafeno. «El tiempo de lo rígido ha terminado», resonó una voz que no venía de los altavoces, sino del centro mismo del pecho de Gael. El cielo sintético de Neo-Edén se rasgó. Un rayo de energía pura, más antiguo que cualquier tecnología, descendió desde el vacío exterior y golpeó la cumbre de la aguja de cristal, la joya de la corona de Gael. El impacto no fue un accidente, sino una demolición necesaria. Las placas de cristal empezaron a llover sobre la ciudad como diamantes rotos. Gael vio con horror cómo su obra maestra, el símbolo de su control y su ego, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su propia inflexibilidad. En medio del caos, Talos caminaba sobre el aire, observando el colapso con una serenidad aterradora. Para el arcano, la caída no era una tragedia, sino un acto de liberación. Cada bloque de datos que se borraba y cada muro que se desplomaba era una mentira menos que Gael tendría que cargar. Talos extendió una mano hacia la torre en llamas, y el fuego no consumía la materia, sino que despojaba a la estructura de su falsa perfección, dejando al descubierto el esqueleto desnudo y real de la existencia. Gael intentó correr hacia los terminales de emergencia, pero Cassia lo tomó del brazo, obligándolo a mirar hacia abajo. El suelo de la ciudad se estaba abriendo, revelando que Neo-Edén se alzaba sobre un abismo de olvido. «No intentes salvar los muros», gritó Cassia sobre el estruendo del metal retorcido. «Si te aferras a lo que cae, caerás con ello». «Suelta el control, Gael. Deja que la torre caiga para que puedas tocar la tierra». Gael sintió que el pánico lo asfixiaba, pero la fuerza en el agarre de Cassia lo mantuvo anclado al presente. Finalmente, la plataforma cedió. Gael cayó al vacío, pero mientras descendía ocurrió algo extraño. El miedo desapareció. En la caída, se despojó de sus herramientas digitales, de su uniforme y de sus pretensiones. Golpeó el suelo, pero no era el metal frío que esperaba, sino una superficie de roca y polvo, áspera y auténtica. Estaba en el fondo, en el nivel 0, donde la arquitectura de Neo-Edén nunca se había atrevido a llegar. El impacto dolió, pero el dolor le recordó que seguía vivo, y que era algo más que un arquitecto. Talos descendió hasta él, su forma ahora menos amenazante y más humana. «Has construido sobre el aire, Gael, y te has llamado a ti mismo rey», dijo el arcano con una voz que ahora sonaba como el trueno que se aleja. «La torre no cae para castigarte, sino para salvarte de tu propia construcción. Solo cuando la corona cae y los muros se rompen, puedes ver las estrellas que tu luz artificial ocultaba». Talos señaló hacia arriba, donde el cielo negro ya no tenía pantalla sino el infinito. Cassia apareció entre las sombras de los escombros, llevando consigo una pequeña linterna de aceite, una luz humilde pero constante. Se acercó a Gael y lo ayudó a levantarse. Juntos, miraron hacia la base de la torre destruida. Allí, entre el hormigón roto y los circuitos quemados, una pequeña planta verde empezaba a abrirse paso. Era la primera vida orgánica que Gael veía en años, una verdad que no necesitaba algoritmos para existir. «Ahora podemos empezar a construir algo que respire», susurró Cassia. Neo-Edén era ahora un paisaje de siluetas rotas bajo la luz de la luna, pero Gael ya no sentía la necesidad de repararlo. Caminó junto a Cassia hacia el horizonte, dejando atrás las ruinas de su antigua identidad. Comprendió que la verdadera fortaleza no estaba en la altura de sus torres ni en la rigidez de sus sistemas, sino en la capacidad de sobrevivir a la caída y caminar sobre la tierra desnuda. La torre había caído, y en su lugar, Gael había encontrado por fin el camino a casa.